Estamos de vuelta con Adelina. Jesús Manuel Suárez y Cristian Rosas con nosotros, hablando de un tema de mucha relevancia, creo de mucha importancia y sobre todo yo diría que hemos ido descubriendo ciertas aristas que no, quizás de las cuales no nos habíamos percatado. Esto, por ejemplo, ¿cómo afecta a las naciones específicamente el hecho de que se promueva este tipo de ideología? Porque hoy mismo, como comentábamos detrás de cámaras, alguien en la prensa llamó la atención sobre el hecho de que, por ejemplo, en Europa, el crecimiento con relación a otros países, por ejemplo, islámicos, es de 5 por 1. O sea, los países islámicos crecen 5 veces lo que crecen los europeos. Léase, ustedes están desapareciendo. No se está promoviendo la familia nuclear, ni siquiera la procreación. Y incluso a veces cuando se logra procrear, pues se termina el embarazo. Creo que es importante que hablemos de eso. Pues mira, por poner un ejemplo muy gráfico, en Noruega, país europeo adelantado, en el último año el nombre más frecuente en niños fue Muhammad, Mahoma. En Noruega. En Noruega, que los que más niños han tenido han sido familias de origen musulmán, ¿no? Lo cual es sorprendente. Y realmente tenemos un problema demográfico grave, pero muy grave. Que es contrario a lo que tienen otras naciones del tercer mundo. Ustedes están siendo menos cada vez. Sin duda, y eso tiene consecuencias culturales, pero económicas también y de todo tipo. Yo puedo decir otro dato también que es realmente sorprendente. Hay algunos informes de la Unión Europea o del Consejo de Europa o del Parlamento Europeo que muestran su preocupación porque en algunos países de Europa no hay suficiente número de abortos. Así como lo digo. No lo puedo creer. O sea, se quejan de que no hay abortos suficientes. Y así, por ejemplo... Pero si están creciendo a niveles de que casi pueden llegar a una extinción. Sí, de 1,1%. Entonces eso es menos, increíble. Con un hijo o menos. Yo tengo 3 hijos y casi tengo que andar dando explicaciones de cómo es que tiene usted 3 hijos siendo médico. Bueno, entonces, digo, hay un problema serio a este respecto. Que alguna gente a esos niveles de instituciones están preguntándose ¿por qué hay tan pocos abortos? Entonces ha habido algunas iniciativas, yo creo que muy razonables, que lo que proponen es que una mujer antes de abortar se le explique por lo menos las posibilidades que tiene de apoyo para que si tiene un hijo pueda salir adelante, si es una madre soltera o sí, lo cual creo que es algo que socialmente es progresista e interesante hacer eso. Bueno, pues lo que se ha pedido desde instituciones europeas es que a la madre se le reduzca el tiempo para tomar una decisión sobre un aborto y que no se le informe tanto sobre las ayudas que puede tener. Porque esa es la causa de que muchas mujeres decidan no abortar y eso es un problema para alguna gente. Realmente hay una agenda detrás de esto. Es increíble. Y una agenda específica. Y eso nos afecta a todos. Esto no es una cuestión de ser más de la derecha o de la izquierda. Es algo que nos afecta a todos. Y nos afecta quizás de forma diferente. En el caso yo diría, bueno, ya como europeo, pues es el caso de que ustedes están decreciendo. Sí. Es una manera de ponerlo. Pero creo que Cristian, al venir de Perú, que tiene ciertas similitudes con nosotros, ¿no? Con países caribeños, en el caso nuestro específico, me pregunto, ¿cómo nos afecta a nosotros el que nosotros estemos aceptando y promoviendo esta ideología cuando tenemos un problema migratorio? Fíjate cómo una cosa incluso va con la otra, en donde hay un grupo enorme de personas que cada vez se multiplica más. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a ir siendo menos de este lado y permitiendo entonces que vayan creciendo. O sea, fíjate a lo que voy, me imagino que ustedes están enfrentando eso también. Bueno, nosotros en Perú tenemos una tasa de crecimiento saludable demográficamente, no estamos en reducción poblacional. En el caso de nosotros estamos compartiendo de una manera para algunos que no es voluntaria, quizás un crecimiento de migratorio, ¿no? Bueno, pero lo importante es que el ser humano progrese y avance sin perder su esencia. De lo contrario, cambia, no es un progreso. Por ejemplo, una oruga progresa en una mariposa, una semilla en un árbol. Pero si la semilla no cae en tierra fértil, se fosiliza y se convierte en una piedra, cambia su esencia. Lo importante es que la humanidad progrese sin perder su humanidad.
Y esto implica que ¿Qué no significa perdamos perder nuestra su- dignidad, porque nosotros como seres humanos no somos materia al cual se tiene que programar, inertes o carentes de espíritu, alma, conciencia. No somos animales y no somos súbditos de un macroestado. Al revés, somos personas libres, independientes, soberanas, que tenemos un Estado que subsidiamos con nuestros impuestos, les asalariamos para que nos sirvan. Por eso ellos son, el presidente es el mandatario y los mandantes somos nosotros. Por eso tenemos ministros de Estado, que viene del griego minos, que son siervos. O sea, son personas que la población asalaria para que les sirvan, no para que ellos se sirvan de nosotros. El Estado democrático tiene como fin supremo el desarrollo de la persona, respetando su dignidad. ¿Qué significa esto? Que si todos somos dignos, entonces todos tenemos derecho a la vida. Nadie merece morir. Estamos hablando Bajo que muchas ningún personas, contexto, eso ajá. quería saber, porque aquí se está hablando mucho de las causales Ajá. que podrían ser aprobadas en Congreso en el caso de mujeres embarazadas. Entonces ahí quisiera su opinión. O sea, no existe una causal para que una mujer pueda terminar un embarazo y no Muy vamos buena a utilizar pregunta. el tema. Hablemos de las 3 causales que escuché Ujú, en diferentes entrevistas que sostuve hoy. ujú. Dicen, por ejemplo, si fue por violación. Yo me pregunto y les pregunto a la audiencia, ¿no? Si yo, Cristian Rosas, hubiera sido producto de una violación, ¿merezco la pena de muerte? ¿Soy indigno? ¿Merezco morir? No, porque mi dignidad es inherente, no lo otorga mi padre ni mi madre, no lo otorga el contexto. Nadie merece morir. Si mi madre hubiera sido una adolescente, ¿merezco morir? ¿Valgo menos? ¿Soy indigno? Tampoco. La única causal que el Estado puede permitir son cuestiones médicas en función a decisiones médicas que se hace cuando corre el peligro de ambas vidas. Y para evitar perder ambas vidas, los médicos estudian el caso de forma particular y toman una decisión para por lo menos salvar una vida. En Ahora, ajá, ok, vamos, ¿puedo? nos quedan 2 minutos, vamos a... Oh, pues muy rápido. permitir. Digo, entonces, Sí, pero no importa, ten- porque usted es español, puede hablar bien rápido. Ustedes hablan rápido y comen rápido. tenemos que... Y enamoran rápido. que claro- Sí, claro que sí, eso lo puedo yo decir. tenemos que aclarar algo también desde el punto de vista médico. Es importante que la gente entienda qué es lo que está sucediendo cuando se produce un aborto. ¿Por qué? Porque se está perdiendo una vida humana y eso lo apoya la ciencia. Podemos considerar después atenuantes, eximentes, lo que uno quiera, pero tenemos que mentalizar a la gente de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si no puede pasar lo que pasaba en España antes de la promulgación de la ley del aborto, que era que uno de los causales era riesgo de la madre. ¿Y qué sucedía? Que había muchos médicos que certificaban riesgo de la madre. Y generalmente como un embarazo... riesgos, es que no había riesgo, no había, Sí. realmente no había riesgos físicos, pero como un psiquiatra puede certificar Claro, que es muy puede haber ambiguo, es muy amplio. riesgos de depresión, pues el riesgo de depresión era causa suficiente para un aborto. Y en este Entonces, caso yo creo que riesgos a la vida mayormente serían eclampsias, ¿no? Ya cuando el término es muy, Eclampsia, claro. muy, claro, hay situaciones muy realmente tardío, son- entonces ya elegir son- una vida entre la otra, ¿no? Son excepcionales realmente Ok. esas causas desde el punto Quiero- de vista médico. Hay sí. otra causal antes de irnos que quiero tocar brevemente y es la de incompatibilidad con la vida. Vamos a poner que tengamos un, como le llaman, un producto sin cerebro, por ejemplo, que tengamos un bebé sin cerebro en el vientre. Ahí, por ejemplo, no procede tampoco pues ya darle terminación a lo que va a tener terminación. Ahí no estamos hablando realmente de un aborto, estamos hablando de otra situación diferente. Lo que no tiene mucho sentido es terminar con una vida que se va a terminar ya. Yo creo que ahí sí que hay que tener cuidado y valorar en esos casos claramente la situación de la madre y cómo eso puede afectar a la madre. Pero una anencefalia, que es la falta de cabeza, realmente no estamos hablando ya de un ser humano en los sentidos en los que podemos entender. Entonces ahí hay una causal que pudiera ser aprobada. Pero eso es absolutamente excepcional. Sí, pero pasa. Entonces se legisla para todos, no solamente para la mayoría. Por en supuesto. ese sentido, ¿no? Pero todo se incluye el ser humano. O sea, el ser humano, hay situaciones excepcionales como las que comentamos, ¿no? Ujú. Pero esas situaciones excepcionales no generan la norma. O sea, la legislación que reconoce la dignidad es de todos, incluyendo el concebido.
O sea, él es un ser. No es un ser animal, ni se transforma en humano en el tiempo. Ya tiene un genoma humano. Es más, la Declaración del Genoma y los Derechos Humanos, que es una declaración aparte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce que la dignidad es intrínseca desde el genoma humano. O sea, no requiere ni siquiera tener un día, 2 días. En el momento que tiene un genoma, concepción, ya es digno. Es una cuestión de que el tamaño de una persona no determina su humanidad. valor. Y me voy a atrever yo a meter la cuchara en ese sentido. Muy bien. Bueno, qué pena que se acabó esto, pero Ya. tienen una invitación una vez más aquí a República Dominicana y a este programa, este espacio, este canal. Nosotros siempre muy complacidos de saber de que estamos pues haciendo cosas que son bien, que son buenas, y independientemente de cualquier punto de vista que muchos en casita pues estén ahora mismo dilucidando, estoy segura de que aprecian de que haya personas que estén dispuestas a darle su tiempo y sus conocimientos para ayudar, porque eso es lo que se está haciendo. Bueno, estaremos hablando también de medio ambiente, que yo creo que tiene que ver, porque también estamos casi pues violentando a nuestra madre naturaleza. Y hablaremos del cocodrilo, ustedes verán de qué se trata todo esto, ya volvemos. Ya regresamos con Adelina.